vamos a dar inicio a este encuentro que como una noche más de estas que hemos estado reuniéndonos, un grupo de panameños inquietos y preocupados por la coyuntura de desasosiego que vive el país en torno a varios temas, particularmente el tema de los documentos suscritos entre autoridades panameñas y autoridades de los Estados Unidos, en momentos en que esa amenaza del norte ensombrece el horizonte patrio. Nosotros hemos guiado nuestras reflexiones varios miércoles ya durante este mes, durante el mes de mayo, con ilustres panameños que con sus propias reflexiones nos han ayudado a nosotros a ir entendiendo, desgranando nuestras propias posiciones respecto a lo que está aconteciendo a ese respecto. Y en ese sentido, esta noche vamos a escuchar sobre las bases para el rechazo del memorándum de entendimiento. Pensaría que es de los documentos todos firmados, pero dice así nuestra invitación o la invitación, y pues yo he tenido el privilegio, parece que se me da bien, que tengo talento para esto de moderadora, porque otra vez tengo el privilegio de ser quien presente a doña Esmeralda Rosemena de Troitiño, quien pues ya siendo licenciada y voy a decirles un poquito de su currículum resumido, porque eso es muy Por largo, favor, y no es porque me refiera a que usted por ha favor. vivido muchos años, sino porque tiene una nutrida vida académica, pero quien siendo ya licenciada en Filosofía, Letras y Educación, con una especialización en Pedagogía, se gradúa de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en el capítulo Sigma Lambda, con el más alto índice académico. A partir de entonces ha ocupado cargos públicos, siendo por muchos años, más de casi 9, 10 años, magistrada del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, también llegando a ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia, corporación de la cual fue su vicepresidenta en su momento y presidenta de la Sala Segunda de lo Penal. Ha participado en diversas comisiones a propósito de la Comisión Especial para la Reforma Constitucional de Panamá en el año 2011 y la Comisión para la Elaboración del Código Procesal Constitucional en el año 2016. Es consultora, es académica, es docente de la Universidad de Panamá, también en el Poder Judicial, brinda su experiencia pues, en formación de jueces, también en la Escuela del Ministerio Público, y tiene estudios de posgrado en género, especialización en familia, en niñez y en materia constitucional. Tuvimos el privilegio de tenerla como comisionada integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo de la OEA del 2016 al 2019, y también ha representado al país en el Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño de la OEA, presentó informes de país ante el Comité Internacional de Derechos del Niño y ante la Comisión Interamericana de la Mujer. Y por ahí sigan las consultorías con UNICEF y con todos los organismos que a usted se le pueda ocurrir en materia de justicia juvenil y de niñez y de familia. Pues es para nosotros un gusto, Esmeralda, tenerla usted esta noche aquí compartiendo con otra gran profesional a quien también me honro en presentar esta noche, y es Cristel de León, quien tiene también es del capítulo Sigma Lambda de la Universidad de Panamá en su licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. Bueno, eso son las estadísticas, son las mujeres las que siempre tienen los primeros puestos, pero estas dos mujeres, pues hoy que nos acompañan esta noche, son de las más dedicadas y estudiosas. Cristel, además de ser licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, tiene un máster en Business Administration, un MBA, y tiene también un LLM, que es importante porque es una especialización en derecho, especialmente hecha para abogados en materia de derecho internacional. Tiene experiencia observadora para la OEA en temas electorales y una gran cantidad de estudios. No para de estudiar. Si yo agarro el currículum de Cristel, todos los días está estudiando algo y todo el tiempo está sacando con alguna universidad algún título. Así que esta noche nos prestigian ambas damas y para nosotros pues es un honor poder entregarles la palabra. Primero a usted, Esmeralda, porque pues Cristel es de la casa también en esta organización de ciudadanos inquietos por todo lo que acontece. Así que, pues, tiene usted la palabra, doña Esmeralda, para compartirnos sus reflexiones. Muy bien. Primero, Ana Matilde, también hacer un reconocimiento a ti por todos los esfuerzos, por todo tu compromiso, que ha sido un baluarte.
en lo que ciudadanía significa, en lo que necesitamos como ciudadanía. Y mi reconocimiento por eso. Y por supuesto, estar en compañía de este equipo me llena también de una gran satisfacción, eh, una, un- ese compromiso que uno siente que no puede fallar, no puede dejarse a un lado, a pesar de todas las circunstancias que pudieran estarse dando y o particularmente atendiendo esas circunstancias que se están dando. El tema que ustedes han escogido para el día de hoy es como quien dice, la puesta hoy en el punto medular de lo que el conflicto o la crisis que estamos viviendo como país, ese es el punto medular. Y con la gran preocupación de que al resultar una, un increyendo de la ciudadanía viendo, sintiendo y trabajando la problemática que es amplia, que no se queda en el punto de nuestra conversación de hoy, porque todas estas semanas lo que hemos estado viviendo indiscutiblemente no lo podemos dejar de lado y tenerlo presente como lo que el pueblo panameño, esto te lo escuché a ti, Ana Matilde, esta es una lucha que el pueblo panameño tiene de muchísimo tiempo atrás. Y yo puedo decir, junto con José, lo que ha representado para la juventud de cada una de estas etapas de nuestra vida, la lucha por nuestra condición de patria, nuestra condición de nacionalidad, de soberanía. Entonces, decididamente, hoy los documentos que se firmaron, que se firman en inglés y en español, y que hablamos de que hay dentro de él una expresión como el costo neutro para Estados Unidos. Y cuando yo leía, yo decía, pero ¿de qué está? ¿Qué es lo que esto significa? Entonces, la realidad de, el tema de los acuerdos, la base que tenemos para discutirla es la Constitución Nacional. Y sobre la Constitución Nacional, bueno, el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática de un país coloca, como decía Kelsen, la norma suprema, que sobre ella nada. Entonces, la, la no atención de esa norma 325 para identificar acuerdo, entendimiento, como tú le quieras poner de nombre. Y de la palabra entendimiento, permítame una digresión, un entendimiento que nadie entiende, porque el idioma inglés dice una cosa y el español decía otra. Entender que si el propio lenguaje que, bueno, ¿y dónde está la explicación? Esta, esta base de los documentos, la base que tenemos que utilizar, eh, la tenemos que también plantear en esta responsabilidad de quienes detentan
el poder político, y no otra cosa, eh, tienen la obligación de explicar al pueblo panameño lo que esto significa. Y sin bagajes, las palabras, nuestro español es muy rico, ¿verdad? Hay mucha palabra para explicar. Esto es una obligación que tiene el Estado, bueno, el Estado lo digo mal, quienes dirigen el país como compromiso ciudadano con el resto de la ciudadanía, por la propia paz del país, por la seguridad del país, por la institucionalidad democrática y sobre todo por lo que como ciudadanos queremos con nuestro territorio y nuestra zona. Un solo territorio, una sola bandera. Yo grité eso cuando tenía 21 años, ¿no? Porque efectivamente esos puntos de conflictos que mantuvieron a muchas generaciones de nuestro país buscando la respuesta, la salida, muchos puntos de conflicto se lograron resolver para decir con el Tratado Torrijos-Carter que recuperábamos nuestra identidad, nuestra soberanía, nuestra nacionalidad. Entonces, esa responsabilidad de tener una claridad meridiana de lo que esto significa y lo que hemos escuchado todos lo hemos escuchado, estoy segura, de muchas voces muy claras, muy contundentes. El contenido de esos acuerdos rompe, rompe la constitución, pero rompe también lo que sustenta hoy ese tratado de neutralidad. Como base, nosotros necesitamos que nuestro gobierno tenga esta visión y tenga este compromiso de hacer un análisis con, una, con, el, con la sociedad panameña, con las mentes que hay estudiosas de esta temática y que han planteado la realidad de lo que representa este documento para, la, para nuestra soberanía, para nuestra condición de Estado independiente, soberano, y que nuestro canal es eso, nuestro. Entonces, tenerlo presente, y me parece que hoy el gobierno no ha planteado una, una línea de acción dirigida precisamente no solo a explicar, sino a hacer esa evaluación junto con los ciudadanos, hacer esta evaluación de lo que esto representa hoy para el país y que por mandato constitucional no cumple los requerimientos y requisitos que ella impone. Un poco mis primeras reflexiones. Muchas gracias, doña Esmeralda. Tenemos ahora a Cristel con algunas reflexiones iniciales y creo que luego podríamos entonces empezar un periodo de intercambio, porque por lo general con las inquietudes del auditorio casi siempre el propio expositor se nutre de cosas que sabe, pero que se le ha pasado comentarlas y ayuda muchísimo con las preguntas. Entonces, Cristel, te escuchamos muy atentos tus primeras reflexiones. Gracias, licenciada Ana Matilde y licenciada Esmeralda Arosemena. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Son dos personas que han inspirado toda mi carrera profesional y jurídica y aspiro no menos a poder alcanzar el nivel de patriotismo
y de servicio al Estado que ustedes han realizado durante toda su vida. Nos une aquí las bases para el rechazo del memorando de entendimiento firmado por el ministro de Seguridad de Panamá y Estados Unidos. El mismo memorando ha tratado de ser desnaturalizado en cuanto a conceptos básicos como qué es un tratado. El gobierno y quienes apoyan este tipo de violaciones flagrantes a la soberanía, a la integridad territorial y a la autodeterminación de los pueblos, del pueblo panameño, sustentan que, en principio, que esto, firmado por el ministro de Seguridad y por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, no es un tratado, por lo cual no puede ser caracterizado como violatorio de el artículo 325 de la Constitución y del el título quinto del Tratado de Neutralidad. Cuando nos vamos a los fundamentos, como ya lo ha explicado Alonso Illueca y Rodrigo Noriega en conversatorios pasados, se configura la calidad de tratado de este memorando bajo la Convención de Viena del Derecho de los Tratados. Eso está sumamente entendido por todas las partes aquí y es importante masificar este mensaje hacia quienes nos ven y escuchan y hacia la sociedad en general. Posteriormente, tratan de desconfigurar el concepto de bases militares, que cada uno de los puntos que tiene el tratado en ningún momento habla de bases militares. Cuando nos vamos a la definición de bases militares por el diccionario de la Real Academia Española, nos damos cuenta que sí, el ejercicio de trabajos conjuntos, sí, en territorio, en determinado territorio, por militares, se considera bases militares. Entonces, es un tratado, son bases militares. Con esa premisa nos vamos a que se viola el artículo 325 de la Constitución Política de la República de Panamá porque no pasa por Asamblea Nacional y no pasa por referéndum, siendo un tratado bajo la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, de la cual Panamá es parte, y bajo el principio de soberanía y de continuidad de los estados, se adhirió, suscribió, ratificó esa convención y la hizo parte de su derecho interno. Por ende, respetando el principio de continuidad del Estado y del principio de soberanía, debe aceptar que esa convención rige nuestro derecho interno y coadyuva en cuanto a la implementación y armonización de nuestro sistema frente al sistema del derecho internacional de los derechos humanos. Quedando esto claro, nos vamos ahora a 3 puntos claves que yo quiero dejar sentados aquí en cuanto a la correlación que existe entre lo que claramente ha detallado la licenciada Esmeralda Arosemena sobre la coyuntura política y jurídica que tiene que ver con las bases del rechazo a este memorándum. Y es la referencia hacia los derechos humanos. Vamos a dividirlo en 3 partes. El principio de autodeterminación de los pueblos y los derechos humanos. El principio de integridad territorial y los derechos humanos y el principio de soberanía e igualdad soberana de los estados. En primer lugar, la autodeterminación de los pueblos es un derecho humano consagrado en todo el corpus juris del derecho internacional, taxativamente en el artículo 1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y en el artículo 1.2 de la Carta de Naciones Unidas. ¿Qué es la autodeterminación? Que las panameñas y los panameños podamos decidir sobre nuestros destinos. El pueblo, bajo su concepción social, histórica, antropológica, jurídica, política, profesional, tiene que decidir sobre su destino. ¿Y dónde estaría ese destino lesionado bajo este memorando? Que no pasó por referéndum, que no pasó primero por la asamblea. La asamblea es el poder popular elegido cada 5 años
y quienes nos representan allí, mal o bien, fuimos las panameñas y los panameños quienes allí los pusimos. Y es parte de nuestra autodeterminación que estén allí. Asimismo, como el referéndum es parte de la autodeterminación de Panamá de decidir sobre su destino. Ahí está vulnerado a nivel de los derechos humanos ese principio, ese fundamento básico de forma clara. Nos vamos ahora a la integridad territorial. Un territorio, una sola bandera, dicen las consignas. El territorio es parte de los elementos básicos de un Estado y para que ese Estado sea reconocido como tal y tenga personalidad o personería jurídica internacional. Entonces, el territorio no es solamente por donde caminamos y nos movemos, también lo son las embajadas, el espacio aéreo, el mar territorial, la plataforma continental, el, el, la, el, por lo que está entre las fronteras. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que si tenemos bases militares, que son bases militares y ejercicios conjuntos en Panamá, por parte de los Estados Unidos, se violenta de forma ilegítimamente suscrita la integridad territorial de Panamá. Bien, consagrada también en la Carta de Naciones Unidas. Esto pasó, lo pongo para que veamos el nivel de gravedad que tiene esto ante el derecho internacional de los derechos humanos, con los casos de Crimea, Rusia y la anexión de Crimea. Esto pasó con el caso de la invasión de Ecuador a la Embajada de México y se han roto las relaciones internacionales entre México y Ecuador hasta el sol de hoy. Sheinbaum no fue a la toma de posesión de Ecuador y no hay relaciones entre Ecuador y México por ese quebrantamiento a la integridad territorial. Y eso es lo que está pasando. Estados Unidos versus Panamá. Y nos vamos al tercer punto, al tercer derecho humano de los pueblos violados, la soberanía, en dos aspectos. La igualdad soberana de los estados. Existe dentro de esta coerción y de este liberalismo ofensivo de los Estados Unidos, en este caso hacia Panamá, igualdad soberana de los estados, yo no la veo. Existe soberanía en el ejercicio de este memorando cuando dice que Estados Unidos puede contratar empresas o terceros sin o por fuera de las leyes panameñas. La soberanía implica que también es un elemento para la constitución de un Estado que en el mismo existe un poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y eso lo dice nuestra constitución política en su artículo primero. Panamá es un Estado democrático, unitario, representativo y demás. Y lo dicen las constituciones políticas de los estados modernos que se fundaron después de las revoluciones atlánticas y después de la Revolución Francesa. Nos guste o no nos guste, esa es la verdad. Si lo yo tengo un dilema ético que estoy tratando de resolver sobre la decolonialidad y utilizar estos fundamentos, pero bueno, es que esta es la realidad, pues somos estados occidentales, Panamá es un estado occidental y nace desde esa filosofía histórica. Bien, entonces sí, es la soberanía parte de la génesis de los estados como el nuestro, de nuestros estados occidentales, de nuestros estados democráticos. Y esa base está siendo lesionada, violentada, burlada en concreto. Entonces, para terminar, me voy a un punto de inflexión que tiene que ver con un concepto que mencioné durante el desarrollo de los tres puntos anteriores, que es el liberalismo ofensivo, que están ejerciendo las potencias contra estados débiles o estados fallidos. Según la doctrina y los análisis jurídicos, políticos, económicos y sociales que se han hecho, estos estados como Estados Unidos, como Rusia, que como base para
como argumento para ejercer este tipo de coacción o coerción o intervencionismo en estados débiles como el nuestro, por ejemplo, se, se inclinan por la defensa de su seguridad, combate contra el terrorismo, contra el crimen organizado, el narcotráfico y todos estos vejámenes que son ciertos y que estamos viviendo en la sociedad moderna, en la época moderna, bajo una polarización, ¿no? Un fenómeno de polarización. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, con base a eso y la seguridad internacional de por medio, se violentan los derechos humanos. ¿Qué derechos humanos? Bueno, entre estos casos, Irak 2003, Libia 2009 y Siria más reciente, que ha habido un claro intervencionismo y una clara violación también a la autodeterminación, a la integridad territorial y a la No, soberanía de no te olvides de potencias contra Ucrania. otros estados. Ucrania, exactamente. ¿Qué ha pasado en esos momentos? Y ahora Estados Unidos y Panamá, porque lo estamos viviendo en Panamá como consecuencia. Esa instrumentalización negativa de la seguridad internacional deviene en la violación de el debido proceso, garantías judiciales, criminalización de las personas que protestan, bien, de la libertad de reunión, asociación, opinión, como excusa de defender determinados intereses, pero no se encuentra, ¿qué es lo que debe estar en el centro? ¿Los intereses o los derechos humanos de todas y todos? Los derechos humanos de todas y todos deben ser el centro de cualquier conflicto inclusive. En los conflictos internacionales bélicos rige el Estatuto de Roma, por ejemplo. Bien, existen normas de guerra y de paz que tienen como centro los derechos humanos, que vemos como en hechos recientes han ocurrido crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, en Gaza, con el apartheid y el genocidio que existe. En Sudán también no se han respetado estas normas de guerra y paz. Han muerto trabajadores humanitarios internacionales recientemente porque no se respetan los campos de apoyo humanitario. Eso es terrible. O sea, estamos viviendo un momento del que Panamá no se ha escapado. ¿Y qué es lo que está pasando en Panamá ahorita? Por cuenta de ese memorando que es parte de la cuádruple crisis coyuntural, se han criminalizado a personas que protestan, se ha coartado la libertad de expresión, se están vigilando las comunicaciones, se está utilizando la magnificación del mensajero, o sea, de líderes y sindicalistas, para calmar a la sociedad que legítimamente protesta, utilizando el descontento de cierres de paro, etcétera, bien, para que esas acciones que toma el gobierno sean vistas de buena forma. Y aquí voy a terminar diciendo que usando el derecho comparado y lo que ha ocurrido en otros estados y lo que ha vivido Panamá en otros momentos que ustedes conocen mejor que yo, ¿cuál es el desenlace de un estado autoritario y de un estado represivo, de un gobierno autoritario, de un gobierno represivo, excusándose en la seguridad, el bienestar? El resultado es muerte. El resultado es que muchas indígenas están siendo vejadas de su integridad personal. El resultado es que no vamos a salir de la grave crisis estructural que tenemos como república en materia de educación, salud y trabajo. El resultado es que vamos a seguir el círculo vicioso del empobrecimiento y del subdesarrollo y de la y de la y del recorte de libertades. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Excelente, excelente. Y se complementan ambas visiones. Yo quisiera introducirles como un elemento ahí para que también lo tengan en cuenta. No sé si ustedes ambas consideran
porque a muchos nos atacan señalando que, bueno, ¿cuál es la protesta hoy si tú como procuradora, tú como magistrada, tú como tuviste que firmar acuerdos, etcétera, como si todos fueran iguales? Y yo creo que hay un entorno, un contexto que no se puede disociar de estos documentos firmados en esta oportunidad, y es que con las expresiones del presidente Trump se violó uno de los principios fundamentales del derecho internacional. No sé si ustedes coinciden conmigo, pero todas las normas del derecho internacional, según grandes estrategas, se pueden resumir en 10 principios básicos. Y uno de ellos es precisamente el tema que tú hablabas de no emplear la fuerza ni la amenaza de ella. Y todos estos documentos que se firmaron en Panamá se firmaron posterior a que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, profiriera la expresión de que nosotros vamos a recuperar el canal haciendo sea como sea. O sea, estoy resumiendo y parafraseando, obviamente, pero creo que esa expresión, que es una amenaza del uso de la fuerza, si hubiera que usar la fuerza militar, todo eso él no lo descartó. Le da un contexto muy diferente a la firma de estos documentos. Y sabemos que en las relaciones asimétricas, como son todas las relaciones entre potencias y países débiles, siempre, como decía Sun Tzu, y ahora voy a citar al gran general estratega de la guerra, toda guerra está basada en el engaño. Y esos documentos son una gran falacia, como lo han desmenuzado ustedes dos. O sea, el documento carece de la transparencia suficiente y me hace recordar cosas que uno va leyendo por ahí en la vida, ¿no? Y que se van como metiendo en tu cabeza cuando las potencias establecen demarcaciones, líneas o privilegios o espacios. ¿Se acuerdan el tema de Afganistán hasta el día de hoy con los británicos tapándole, impidiéndole a Rusia o a los Romanov en aquel entonces 1893 su expansión hacia mares calientes? Ahí está la línea Dunbar todavía produciendo problemas. O sea, ¿quién dice que se van a ir? ¿Quién dice que eso de cada 3 meses, es que es la cosa, no cada 6 meses, Cada 3 años. cada 3 años, perdón, cada 3 años en 3 años? automático y se puede terminar con 6 meses antes con Me notificación explico, de una de pero las partes. esa recurrencia me hace pensar que definitivamente el engaño está allí y es el arma que siempre han utilizado las potencias en sus relaciones asimétricas, la confusión, la ambigüedad, porque todo lo que es ambiguo es interpretado siempre a favor del que más fuerza tiene. Bueno, se los dejo ahí como un elemento adicional. Y entonces la pregunta que tenemos de Maciel Ríos en el auditorio, que señala que teniendo todo esto, como lo que ustedes han explicado, lo que ya hemos venido escuchando a lo largo de este mes, ¿cuál sería o cuáles serían las medidas que se pueden utilizar para cortar de raíz ese memorándum? O sea, ¿qué le queda a los panameños por hacer para poder deshacer lo actuado por el gobierno? Por supuesto, esto para abundar en lo que ya están ustedes conversando. Esmeralda, no, tú y luego Cris. Sí, bueno, ese es el gran reto, ¿verdad?, que tenemos. Y yo como persona que estuve en la justicia, que me comprometí desde el mundo del derecho precisamente a eso, a ver cómo con la justicia se alcanzaban las cosas y se pudieran resolver los conflictos y regresar eh, ese derecho que ha estado violentado. La situación hoy, eh, que de acuerdo a las informaciones, lo que se señala en la Cancillería, eso está ya, empezó a regir. Eso empezó a regir. Y está en, incluso con esos términos que tampoco entendía yo qué era lo que significaba 3 años más y renovarlo y las cosas. Tiene que ser una decisión de hoy la Corporación de Justicia del país, que es la sala constitucional, o la sala no, la sala plena de la Corte Suprema de Justicia,
haciendo una evaluación de lo que ese artículo 325 señala y que es en su estructura, bien lo explica la compañera, en su estructura es el rompimiento, no solo de la violación de los derechos humanos en ese concepto de amplitud, sino en lo que estructuralmente significa precisamente el, el mecanismo utilizado. El mismo mecanismo utilizado, también lo decía Ana Matilde, es una fórmula engañosa para decir que estamos en un entendimiento para ayudar, para el progreso, para contribuir, ¿no? Puro palabrerío. Entonces, pero tenemos una norma constitucional que de acuerdo a este análisis que han hecho muchos especialistas, que efectivamente la Corte debe pronunciarse como la inconstitucionalidad precisamente de este documento. Y por supuesto, el el llamado a nuestro gobierno de lo que esto realmente significa para el país. O fueron engañados? Es parte, vamos a creer que hubo parte también del engaño aquí, pero este señor realmente utilizó eso, la amenaza, y todos reaccionamos frente a las palabras de este señor, todos reaccionamos cuando dice vamos a recuperar el canal. Así lo dijo, y eso es una, una expresión de qué, de enfrentamiento, sé que nos lo regalaron por $1. Es una falta de respeto, además, pero es esto, ¿no? Las posiciones asimétricas y los países débiles nos enfrentamos con esto. Esa sería para mí hoy la salida, así como inmediata que se puede trabajar para esto. Cristel. Sí, de acuerdo con la licenciada Esmeralda Arosemena, también está la salida contractual o a nivel de tratado, que es eh, terminar el mismo con 6 meses de anticipación y luego que se declare la sustracción de materia en la Corte. Pero definitivamente que un fallo de la Corte inmediato sería una vía tanto política como jurídica totalmente factible e innecesaria en en este momento, teniendo en cuenta que en Panamá también rige el control de la convencionalidad. O sea, el Pacto de San José es parte de nuestro derecho interno y en especial, por ejemplo, el artículo 8 y 25 de la Convención Interamericana, cuando hablaban sobre el caso de Saúl, Genaro y la cooperativa, los sindicalistas, el tema de las audiencias y todas las críticas procesales, y bueno, ni siquiera críticas, sino las violaciones procesales que se han cometido. También se ha vulnerado el artículo 8 y 25 del Pacto de San José, y así como se emitió el fallo de Minera Panamá con un importante contenido en materia de fuentes de derecho internacional, este también debería ser el punto de partida o el enfoque, además de constitucional o a la vez de constitucional, el enfoque a nivel del derecho internacional de los derechos humanos. A mi juicio, entre el derecho constitucional y el derecho internacional hay una ausencia de jerarquía. Para mí son dos sistemas que tienen que estar armónicamente ligados y actuar de forma estandarizada, ¿no? Entonces, por otro lado, el tema de la amenaza de fuerza que usted menciona, sí, en efecto, aquí ha habido amenaza de fuerza y está allá en el camino para el intervencionismo de armas. Este tema lo podemos analizar a nivel de la política global o de la política internacional, desde lo menos hasta lo más. Si yo lo veo desde lo más, lo veo como que este señor Trump está allanando el camino en diferentes territorios para que si es necesario el intervencionismo de armas, pues ya tenga una puerta abierta, una ventana abierta. Y ese memorándum
es una puerta y una ventana para eso, totalmente. Y la ambigüedad, sí. El contenido y todas las contradicciones entre el inglés y el español, y que si no es un tratado, y que si no son bases, y todo ese lenguaje tan laxo, tiene en su esencia, es tendencioso. Toda ambigüedad a nivel jurídico es tendenciosa y malintencionada, y a nivel político. O sea, definitivamente que partiendo de ese lado gramatical, de sintaxis, de qué sé yo, de verborrea, desde ahí también podemos ver cómo se refleja la maldad desde que Trump ganó, y desde que tenemos el gobierno que tenemos. Definitivamente, gracias. Y antes de leer la siguiente pregunta, que es la de Dimas Isaac, recordar que todo esto se da en el contexto de una guerra, no una guerra convencional, pero sí la guerra comercial con China, en el que el Ujú. Canal de Panamá es un elemento fundamental de la presión hacia la manipulación del cruce o no del comercio internacional o del paso expedito o no del comercio internacional o de las naves de guerra, etcétera. Entonces, ahí también entra el elemento del tratado de neutralidad, que no solo sería el tema de tratado y constitución, sino también el tratado de neutralidad. Entonces, bueno, dice Isaac, Dimas Isaac, que cuánto tiempo, y a ver, Esmeralda, esto sería para poder hacer un poquito de docencia de qué es lo que pasa en la cabeza de los magistrados cuando les llega un tema en una demanda de inconstitucionalidad, cuáles son esas elucubraciones que llevan a que un día se declaren en sesión permanente y otros se tomen 15 años, como en el fallo de la sala constitucional. Eh, ¿Cuánto tiempo tendría la Corte para pronunciarse, dice Dimas Isaac, ante las distintas demandas presentadas? ¿Un año, 5 años, 10 años? Bueno, ahí les dejo ese paquete. Con esto de los tiempos, cuando uno habla de justicia y cuando uno lee ese mandato constitucional, ese para una tutela judicial efectiva, el pueblo panameño entero está pidiendo una tutela judicial efectiva de este derecho. Eh, como tú bien lo dices, lo de los años, yo no recuerdo ahora mismo lo que el término los términos que plantea la ley para el traspaso, para darle la vuelta, Pero todos pero son es días, pero días, todo eso es días. todo, Y está en el Código exactamente, Judicial. y Sí. esto compromete a los miembros del órgano judicial de la Corte Suprema de Justicia a colocarlo como una situación de prioridad absoluta para atenderlo con urgencia notoria, para determinar esto, porque estas cosas que tenemos como todos los demás focos de problemas que han surgido en el país, no brotan por combustión espontánea. Esto tiene lo explicaba bien Grisel, decía, cuando esto se transforma en pobreza, en, en falta de reconocimiento de la dignidad del ser humano, de lo que somos como seres humanos. Entonces, esta visión tiene que ser tomada en cuenta por las magistradas y magistrados que hoy conforman la Corte Suprema de Justicia para darle la trascendencia, la importancia y prevalencia de un asunto que afecta a todo el país, a todos y cada uno de los ciudadanos. Cuando decimos eso, entonces no tenemos un asunto cualquiera que podemos mirar así de reojo y decir, no, esto está muy complicado y lo veo mañana. No, no, esto tiene una seriedad y formalidad
que yo espero que de atenderse esta fórmula, la, la Corte Suprema de Justicia lo asumiría. Bueno, lo cierto es que con el contrato minero, la único que realmente le montó presión a la Corte fue la protesta social. Así Las es. vigilias y eso no hay manera de que se eluda, de que no es que la Corte Suprema le dio a eso un tratamiento por el tema en sí mismo, sino primero porque ya era la segunda o tercera vez que ya iba a pronunciarse y porque la protesta en la calle pues les montó mucha presión. Cristel, ¿quieres agregar algo en ese tema de los Sí, el tiempos de la artículo. Corte? Sí, también lo que preguntaba el compañero acá, el artículo quinto del Tratado Neutral dice, después de la terminación del Tratado del Canal de Panamá, solo la República de Panamá manejará el canal, mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio nacional. Que el memorando no diga bases militares, fuerzas militares, ese es lo de la ambigüedad, sí son. O sea, se viola Sí, claramente este artículo. Por otro lado, el tema de los tiempos. La Corte Suprema de Justicia, por mandato constitucional, además de sus eh, facultades legales, tiene facultades políticas y debe ejercer también su poder político en el sentido doctrinal y en el sentido coyuntural. Por supuesto que emitir, después que pasa la Procuraduría, emite la vista y los demás términos, em, esto debe hacerse de la misma forma como se hizo con el fallo de Minera Panamá, de la forma más rápida posible. De hecho, sería un pequeño alivio a la grave crisis política que vive el país. Y así también, es. bueno, imaginémonos que Mulino está como actuando como de forma vintage. O sea, él está viviendo otro tiempo. Bueno, no sé, yo desconozco cosas que puedan estar detrás de que ya no salimos de la ruta de la seda y que le está dando todo a Trump. O sea, nosotros no estamos viviendo en la época de Ronald Reagan y a Margaret Thatcher. O sea, no sé si él no sabe. Vivimos en otros tiempos, donde existen otros mecanismos, existen otros instrumentos, existen otras formas de defendernos. Vuelvo y doy el ejemplo de Sheinbaum. Que nosotros no somos México y no tenemos. No, es verdad, no somos países distintos, pero hay que tener más táctica, más estrategia a nivel geopolítico contra sujetos como Trump, que tiene sus falencias y que se puede encontrar la manera de parar esta ofensiva o este liberalismo ofensivo contra estados como el nuestro. Claro. Bien, entonces, sí, eso es lo que pudiera Y en comentar. una, Es un alivio para Mulino. Si la corte decide, bueno, Mulino dice, hey, Trump, mira, ¿tú sabes qué? Yo no fue la corte. Ahora, no sé si la corte también viva en la época de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, no creo. A mí me parece que no. pero a ver, Esmeralda, ¿querías agregar algo? Quería agregar algo de esta responsabilidad de el presidente de la República, que creo que no lo podemos desvincular, ¿verdad? Precisamente por todo el proceso, como las cosas se fueron dando para, para, para colocar al país exactamente como se colocó con estos entendimientos. Entonces, eh, pero tiene que asumir una posición clara, porque si va a asumir, bueno, eso no fui yo, fue la Corte, entonces estaríamos en una posición política bastante triste, bastante dura. Totalmente. En la que ya estamos, ¿no? Y él también debería poder contemplar que las guerras no convencionales contemplan el lawfare también, y a través de documentos y la firma de documentos con apariencia de legalidad, también se ataca a los gobiernos, se les somete también, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha pasado un poco con estos memorándum, definitivamente. Bien, la pregunta de Total. Jorge Tarzaneda del CID es si hay alguna instancia internacional ante la cual denunciar este memorando y que sirva y que sea útil, por supuesto, porque sabemos que los tiempos de los organismos internacionales, con el respeto del tiempo en que Esmeralda estuvo allí, pero lo sabe, que toda víctima tiene que llenarse de paciencia. En este caso sería el Estado panameño, sus ciudadanos, o sea, ¿realmente hay alguna instancia internacional que pueda ver este tema?
Sí, mira, ¿Viste el ahí libro? hay muchas. Perdón, sí, a la licenciada Esmeralda primero, sí, adelante. No, está bien, Cristel. Adelante tú primero sobre los organismos y luego ella complementa. Sí, instancias internacionales hay muchas, o sea, todos los foros internacionales, especialmente OEA, Naciones Unidas, tienen comisiones, relatorías y espacios para denunciar este tipo de actos a nivel de soft law o derecho blando, y ejercer coerción a través de estrategias como las que se mencionaron en conversatorios anteriores, o sea, unir fuerzas con Dinamarca, con México, con otros estados para tener un acuerpamiento en la defensa de nuestra democracia. Asamblea General de Naciones Unidas, Asamblea General de OEA. Si bien es cierto, no son mecanismos que coaccionan o que obligan, porque también hay un límite entre el derecho internacional de los derechos humanos o el derecho internacional general y la autodeterminación de los pueblos. Muchas personas generalmente creemos oye, debe haber una manera que obliga a Trump a que no haga lo que esté haciendo o a Mulín, pero no existe algo como tan fácil, ¿verdad? Existe, mire cuánto lleva la crisis en Gaza y hasta ahora la Corte Penal Internacional lo declara a Netanyahu como un criminal de guerra. La Corte Penal sí Sabiendo que puede condenar, Israel no la ha firmado también, recuerda, y él no tiene ningún tipo, la sí, Corte no tiene ningún tipo de autoridad, competencia. competencia, exactamente. Sí, exactamente. Entonces, ¿cuántos años van? Es complejo. O sea, el derecho internacional es westfaliano, es centroeuropeo, falla, falla y eso lo tenemos que reconocer aunque nos duela. Falla y falla muchísimo y se tiene que reestructurar en gran medida. Y eso es una cosa, es una conversación infinita, pero falla en ese sentido que dentro del imaginario que tenemos aquí, quienes estamos en este conversatorio y quienes nos ven y escuchan, no hay una vía que coaccione u obligue a que esto termine ya, inmediatamente. Sí la hay a largo plazo con mecanismos procesales. Por ejemplo, una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, Panamá versus Estados Unidos, como existen casos de Israel, Rusia, Ucrania, Irak, Afganistán. O sea, la Corte está viendo casos de todas de estos intervencionismos, ¿ya? Pero se tiene que activar esa vía de la jurisdicción internacional. O sea, Panamá tiene que demandar, o sea, o sea, tiene que haber una parte competente, con facultad para activar esa jurisdicción. Y la Corte Internacional es Estado versus Estado, ¿ya? Entonces, es viable jurídica y teóricamente sí, pero políticamente lo veo difícil. Esmeralda, Políticamente, Está, políticamente no es sencillo, porque para Panamá demandar a Estados Unidos, a ver, ¿con qué se va a encontrar? Pero sí le ha faltado a Panamá esta convocatoria de los países que son suscriptores del Tratado de Neutralidad. Con esos países se puede hacer un trabajo de denuncia formal ante Naciones Unidas y ante total. Naciones Unidas por los países que integran, que ratificaron este tratado. Pero bueno, yo escuché una presentación ante la OEA de la situación de Panamá y la problemática, pero una cosa muy tibia, para Mm, decirlo de alguna manera, que esto demanda una posición muy clara y muy firme del Estado panameño, que no la tenemos, no la tenemos, porque quienes dirigen hoy no están pensando que ni que hay que llevar estos acuerdos de entendimiento, porque hay muchos acuerdos de entendimiento que se han hecho o sea, acuerdos que se hicieron, pero que no tenían que ver realmente con Canal, como lo dice el 325. Entonces, la posición del Estado no,
no está hoy mm, sólida como para decir cómo vamos a enfrentar esta situación con Estados Unidos. Excelente. Bueno, si no tenemos más preguntas, podríamos ir concluyendo. Yo recogería nada más para resumir y dejar allí que yo considero que hay mucha base en esos 10 principios que recogen todas las normas internacionales y se los repaso, que es el respeto mutuo a la soberanía y la integridad territorial, la no agresión, la no interferencia en los asuntos internos de los países, por supuesto, la igualdad y el beneficio mutuo, la coexistencia pacífica, no emplear la fuerza ni la amenaza de utilizarla, y esa es una que yo creo que la encuentro clarísima con lo que profirió el señor Trump, la autodeterminación nacional, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la cooperación internacional y el honesto cumplimiento de las obligaciones, que también encaja por el tema del Tratado de Neutralidad, y la resolución pacífica de los conflictos o disputas internacionales. Si uno agarra todos estos principios que son los que recogen las normas, todo lo que tiene que ver con las normas del derecho internacional, uno no puede menos que concluir que Panamá tiene suficientes elementos para protestar y denunciar de la Claro, mano de sí, todos los firmantes del Tratado de siempre, Neutralidad en todos los foros que les sea posible y en los todos que se los vayan descubriendo en el camino las agresiones de los Estados Unidos frente a su pretensión de recuperar el canal de Panamá. Entonces, le dejo la palabra a Cristel, que va a cerrar el evento por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Gracias, licenciada Ana Matilde, licenciada Esmeralda Arosemena y a todos y a todas que están aquí acompañándonos, a quienes nos ven y escuchan. Es importante que como panameñas y panameños estemos claros de lo que está pasando, claros de que se está violentando la constitución política, nuestra Carta Magna, y que a raíz de este conflicto en materia de soberanía, quienes están pagando, las panameñas y panameños empobrecidos, las gentes de la comarca, los negros y las negras de este país, las mujeres racializadas, las maestras, los maestros, las enfermeras, los estudiantes, son quienes están en el hospital por perdigones, por represión, son quienes están siendo los patriotas verdaderos en esta coyuntura, y también es a causa de esta manifestación de la libertad de reunión, asociación y defensa de la soberanía, de la seguridad social, de un Panamá libre de minería, eh, los, por quienes estamos aquí nos debemos de inspirar y sostener y seguir luchando porque se se saque del Estado de Derecho, se saque del derecho interno ese memorando nefasto en materia de seguridad.